No sé si de pronto dentro del glosario de términos que ustedes tienen, muchachos, el término emesis, siempre que ustedes escuchen emesis Vómito. o lean exactamente, así es. Dentro de una historia clínica, emesis, eso es vómito, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de hiper, que ya ustedes saben que hiper es elevado, pues ya uno sabe y saca la conclusión de que es vomitar mucho, ¿cierto? Y se le anexa este apellido, que sería gravídica, solamente porque hablamos de un aumento de vómito, es decir, vomita muy frecuentemente cuando una mujer está embarazada, ¿cierto? Básicamente esa es la definición, ¿no? Cuando la mujer presenta muchos vómitos, muchos episodios, ¿cierto? Que están relacionadas con su embarazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usualmente una mujer cuando está embarazada, durante todo el primer trimestre, mientras que ella se adapta a estos cambios hormonales, ella puede experimentar estos síntomas que se asocian y que son clásicamente asociados a una gestación, ¿cierto? Lo que es las náuseas, los vómitos, la aversión a ciertas comidas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y que cuando hablamos de hiperemesis gravídica, cuando una mujer pasa del primer trimestre de gestación y aún persiste con esta sintomatología. Normalmente se espera que una mujer, mientras que hace esa adaptación, digamos que hormonal, mientras que pasa el primer trimestre, ella puede experimentar durante todo ese primer trimestre de gestación, puede experimentar de manera paulatina o digamos que relativamente frecuente estas náuseas y estos vómitos, ¿cierto? Pero ¿qué se espera? Que ya una vez que la mujer ya pase al segundo trimestre, ya estos síntomas o bien cesen bastante de manera muy drástica, o bien ya cesen por completo, es decir, ya ella no presente más náuseas, más vómitos ni nada. Entonces, cuando hablamos de hiperemesis gravídica es cuando la mujer pasa por encima de ese primer trimestre y todavía persiste o se agravan muchísimo esos cuadros de náuseas, de vómitos, cierto que se dan de manera muy, pero muy frecuente en un día. Entonces, cuando hablamos, imagínense que una mujer que ni siquiera puede tolerar siquiera tomar agua, no puede tolerar ni siquiera la ingesta de absolutamente nada porque todo lo vomita. Imagínense lo peligroso que puede llegar a ser eso, no solamente para la mujer, sino también para el bebé. Porque obviamente que la mujer no se va a estar nutriendo durante todo ese tiempo, ¿cierto? Durante todo ese malestar. Porque básicamente ella evitaría comer por el hecho de evitar los vómitos. Entonces es obviamente que va a haber una deficiencia a nivel nutricional, ¿cierto? Y también balance hídrico. Entonces una persona que constantemente está vomitando, ¿cierto? Se le altera también sus funciones hídricas, ¿cierto? Va a perder muchos electrolitos que son fundamentales para, digamos que la formación o los procesos que nosotros llevamos internamente en nuestros órganos, ¿cierto? Y aparte de que se puede producir un estado de deshidratación que en algunos casos, dependiendo de cuántos sean estos episodios de hiperemesis, se pueden ver bastante alterados, es decir, se puede dar un estado de deshidratación bastante fuerte, tipo 2 o tipo 3, ¿cierto? Que puede hacer que la mujer, pues obviamente, entre en un estado de descompensación. Normalmente no se le puede decir como que, bueno, una mujer que cumple o que tenga ciertos parámetros ya va a tener hiperemesis, porque todavía no se sabe como que de un todo como que decir, bueno, por esto es que se debe y podemos evitarlo de esta manera. Pero sí podemos entender que se pueden asociar a ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, se ha notado que las personas que pertenecen a la raza blanca son mucho más susceptibles de presentar estas enfermedades que pacientes que pertenecen a otro tipo de raza. Por ejemplo, las mujeres que son obesas y se embarazan obesas también tienen ese factor de riesgo. Por ejemplo, las mujeres que tienen enfermedad de trofoblasto, que eso sería a nivel de la placenta, es decir, alteraciones a nivel placentaria. Cuando la mujer tiene un embarazo múltiple, no todas, pero sí. Sí, porque no todas las mujeres que tengan ahora mellizos o gemelos o trillizos, pues vayan a presentar hiperemesis, pero sí se asocia, digamos que el embarazo múltiple con la aparición de la hiperemesis. Las mujeres, por ejemplo, que se embarazan por primera vez, que son las que yo les decía al inicio de la clase, que son las primíparas o las primigentas, mujeres que son en edad adolescente también son susceptibles de presentar este tipo de alteraciones. Mujeres que tengan enfermedades de tipo hepática, pero crónicas, ya hablamos de cirrosis, etcétera, y factores psicológicos, es decir, que la mujer literalmente se autosugestiona por eso.
¿ya? Incluso hay algunas mujeres que exacerban esos síntomas, ¿cierto? Ya eso tiene un componente mental muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que podemos clasificar la hiperemesis de acuerdo al grado de deshidratación, porque la deshidratación es la que básicamente nos va a marcar el grado de complicación que tenga la mujer con respecto a esta patología. Y la podemos clasificar así como ustedes lo ven allí, en tres cosas o en tres aspectos diferentes, ¿cierto? Que es leve, moderada y severa. Hablamos de leves cuando una mujer presenta la hiperemesis, es decir, está constantemente vomitando, no tolera la vía oral para nada, incluso solamente con tomar agua, ella le padece de una intolerancia, pero que podríamos catalogarla como que no hay deshidratación, es decir, a pesar de que la mujer está teniendo constantemente vómitos, no presenta signos de deshidratación. Entonces, como les decía, muchachos, que es leve la hiperemesis cuando no hay asociados a la hiperemesis deshidratación. Y los signos de deshidratación, no sé si de pronto ustedes ya la conozcan, pero por ejemplo la deshidratación o los signos de deshidratación es, por ejemplo, pliegue cutáneo positivo o llanto sin lágrimas, mucosas secas, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de síntomas nos hacen sospechar de que la paciente, aparte de estar vomite y vomite y vomite, puede tener algún estado de deshidratación. Entonces, hablamos de hiperemesis leve, es cuando la mujer, a pesar de que esté vomite y vomite y vomite, no presenta deshidratación ni tampoco pérdida de peso. Porque recuerden que esta mujer no va a estar tomando nada ni bebiendo nada. Por lo tanto, se puede o bien deshidratar o bien perder de peso. Y eso en un embarazo no es muy bueno. Hablamos de una hiperemesis moderada cuando ya definitivamente ya empiezan a manifestarse los primeros síntomas de deshidratación y la mujer empieza a perder peso. Es decir, ya puede perder el peso corporal entre un 5 y 10% del que inicialmente tenía antes de comenzar todo este proceso. Es decir, es una persona que va evolucionando, es decir, se está complicando y más si de pronto viene ella aumentando su sintomatología, ¿no? Y ya hablamos de una hiperemesis severa, es cuando ya la persona está en un estado de deshidratación bastante severo. Una mujer que está ansiosa, está histérica, que recuerden que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel, y eso tiene que ver con daño hepático, es decir, ya el hígado está teniendo daños y hay que corregir esa deshidratación. Y la pérdida de peso, precisamente como ella no está tomando nada, no está comiendo nada, va a estar representada en un aumento de más de 10% del peso corporal que ella tenía antes de comenzar con toda la patología. Y si a eso le sumamos lo que es la oliguria es la disminución en la producción de la orina. Y eso es muy grave, o sea, porque nosotros siempre tenemos que estar orinando. Debemos tener un volumen de eliminación de orina constante en una hora, que creo que son como 50, 120 cc o algo así. ¿Qué pasa entonces? Que cuando una persona no se hidrata lo suficiente, ¿cierto? Obviamente que no va a poder eliminar lo suficiente, no va a poder orinar lo suficiente. ¿Y eso qué implica? Que obviamente que los riñones pueden empezar a sufrir. Entonces miren cómo todo este cuadro se va empeorando a medida que se va avanzando en el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasaría entonces aquí? Obviamente que la mujer que tiene hiperemesis, lo que hay que hacer es que ella no entre en ese estado de deshidratación, ¿cierto? Tan agudo. ¿Qué pasaría aquí entonces? Que usualmente hay que ella hospitalizarla, ¿cierto? Y usualmente la medida más común es que colocarle líquidos de manera constante y permanente. Porque como les digo, hay mujeres que sufren de hiperemesis y logran tolerar cierta clase de alimentos y en muy bajas cantidades. Entonces, en algunas ocasiones se hace necesario, digamos que estimular a la mujer a que coma algo, ¿cierto? O que tome líquidos, pero eso dependería mucho de la tolerancia que ella tenga a ello, ¿cierto? En la gran mayoría de las ocasiones no se tiene tolerancia para eso. Y usualmente la mujer prefiere el ayuno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando se dan esas condiciones, tenemos que estar manejando muy bien lo que es el control de líquidos ingeridos y eliminados, porque obviamente que con eso podremos saber si la paciente en realidad está eliminando los líquidos que se requieren en el tiempo en que se le pide, ¿cierto? Ya entonces cuando empiezan síntomas como de oliguria, ya entonces podemos decir que si la paciente permanece con esos síntomas así
digamos que permanentemente en el tiempo, ya ella puede derivar incluso en un daño renal y es muchísimo peor, ¿no? Se va complicando todo su cuadro. Aquí lo que buscamos entonces es que la mujer ni se deshidrate ni tenga síntomas de inanición, es decir, que no coma, literalmente. Entonces aquí lo que hay que hacer es promover lo que es la alimentación como tal, porque recuerden que la mujer embarazada es un paciente, o sea, es 2 en 1, por decirlo de alguna manera, son 2 pacientes en uno solo. Entonces no solamente estamos bregando por la salud de la madre, sino también obviamente del niño. Entonces aquí básicamente la prescripción y el tratamiento que se le dan a este tipo de patología, muchachos, primero prevenir que la mujer esté vomite y vomite y vomite y vomite. Y para eso hay medicamentos, que son los antieméticos, ¿cierto? Y hay que hidratar muchísimo a la mujer. Y esto dependería, y usualmente lo que se le hidrata es de manera intravenosa. Por lo tanto, ustedes van a ver estas mujeres que están canalizadas siempre con líquidos endovenosos constantes, sobre todo solución de Hartmann, que es la que más se prescribe cuando se van a manejar o digamos que se tratan de darle resolución a cuadros relacionados con deshidratación, ¿cierto? Por ejemplo, alimentos, uno trata de bregar cierta clase de alimentos, es decir, abolirlos y tratar de darle alimentos a los cuales uno naturalmente o uno espera que no le haga tanta aversión. Como por ejemplo los lácteos. Los lácteos usualmente tienden a tener ese rechazo en las personas que tienen algún tipo de trastorno a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Entonces las mujeres que tengan hiperemesis, pues las comidas que uno le piensa ofrecer usualmente no deben ir cargadas o saturadas, por ejemplo, de azúcares, no deben ir saturadas de grasa ni lácteos. Tienen que ser comidas bastante magras, bastante sencillas, e incluso uno le puede pedir a la mujer como que literalmente como que qué es lo que te provoca comer entonces para que ella lo pueda tolerar un poco mejor. En algunas ocasiones demasiado ya como que muy extremas, ya básicamente ya se le suspendería la vía oral a la mujer y lo que se hace entonces es pasar a una alimentación enteral a través de una sonda una sonda nasogástrica, ¿no? Y allí pasarle alimentos a la paciente, si lo requiere. Pero ya como les digo, ya esto sí ya es propiamente por indicación médica. Y en algunas ocasiones, como les decía, que estaría dada por las circunstancias, digamos que mentales de la paciente, también podríamos solicitar lo que es la psicoterapia, pero esto ya depende mucho del aspecto clínico específico que maneje esa mujer en el momento.